Muchas gracias. Antes que todo, quiero agradecer a los organizadores de esta reunión por invitarme a participar. Y yo les voy a hablar acerca de la flora de la región de Real de 14. Pero antes quisiera aclarar a qué llamamos flora. Y definimos la flora como todas las especies vegetales que crecen en una región definida y forman la cubierta vegetal en esa región. En este caso nosotros estudiamos las plantas vasculares, es decir, helechos, gimnospermas y angiospermas, y dejamos de lado las plantas inferiores, que son los musgos, hepáticas, algas y hongos. Y estas dejamos de lado porque requieren de estudios especiales y de especialistas que nosotros no tenemos. La cubierta vegetal de plantas que hay sobre la Tierra tiene muchas funciones muy importantes para la vida en la misma. Diríamos que una de las importantes básicas es que son la base de la cadena alimenticia. Si no existieran las plantas que toman la energía del sol y la transforman en carbohidratos, no existiría la vida de ninguna manera en la Tierra. Entonces, esa es una de sus funciones muy importantes, es el ser los productores primarios para las cadenas tróficas. Otra importancia muy grande es que intervienen en el intercambio gaseoso y proporcionan oxígeno a la atmósfera, de manera que la atmósfera de la Tierra actual, con alta cantidad de oxígeno, existe gracias a la función de las plantas o a la respiración de las plantas durante la fotosíntesis. Finalmente, las plantas retienen el agua de lluvia, como si fueran una esponja, absorben el agua de lluvia y la retienen y permiten su filtración para el subsuelo. Y tienen otras funciones importantes, como el hábitat para muchos de los animales que crecen dentro de los bosques o en los pastizales. Bien, tomando en cuenta estas funciones importantísimas, nosotros nos abocamos al conocimiento de la flora de la parte alta de la región de Real de 14, lo que llamamos la Sierra de 14. Y tomamos como límite la cota de nivel de los 2000 metros sobre el nivel del mar, que es la línea roja que está ahí definida, y es el área que estudiamos para este estudio particular. Después de una investigación bibliográfica, de visitar herbarios del país y de colectar muestras de plantas, hasta el momento tenemos registradas 687 especies, incluidas en 372 géneros y 96 familias botánicas de plantas. ¿Y qué significa este número de plantas? Bueno, si tomamos en cuenta las grandes divisiones florísticas, vemos que la mayor parte de las plantas están dentro de las angiospermas, que son las plantas con flores. Hay 8 especies en gimnospermas, que son los pinos, y 9 especies en helechos y grupos afines. Quiere decir que la mayor importancia de las plantas actuales en toda la Tierra son las angiospermas, y estas representadas principalmente por las dicotiledóneas y después una pequeña fracción por las monocotiledóneas. Si lo viéramos en el sentido de familias botánicas, vamos a ver que 5 familias botánicas representan más del 50% de la biodiversidad de plantas en la región, es decir, las asteráceas, las compuestas que tienen flores como la margarita, arriba a la derecha, son las plantas más diversas en la región. Generalmente son plantas herbáceas que no destacan mucho, no son muy conspicuas, pero son las más abundantes. Después son las gramíneas o las poáceas, todos los pastos, es el segundo grupo de importancia en la región. Después están las fabáceas o leguminosas, donde están las uñas de gato o el mezquite, que son un grupo muy importante. Después las cactáceas y las asparagáceas, donde están los agaves, por ejemplo. Esas 5 familias
reúnen más del 50% de la flora. Después hay numerosas familias que tienen menos de 10 especies, hasta muchas representadas por una sola especie. Es importante porque grupos como los pinos o como los encinos, que forman la estructura de los bosques, no son muy diversos, sino que son un solo género con varias especies. Y si queremos ver en el sentido de qué importancia tienen la flora para cada uno de los tipos de vegetación, pues veríamos que en el matorral rosetófilo tenemos 257 especies, en bosques de encino 233, en matorrales desérticos 214, en los encinares arbustivos 197, y así hasta que tenemos el matorral submontano con solo 76 y el mezquital con 6. ¿Qué significa esto? Que el mezquital no está bien representado en la zona montañosa de la sierra y tenemos pocas especies, y que el matorral submontano no ha sido estudiado suficientemente para saber su diversidad por completo. Bien, durante las exploraciones que hemos realizado, hemos encontrado plantas que no se conocían en la sierra. Los nombres son un poquito complejos. Por ejemplo, Beschorneria rígida se conocía de sierras del sur de San Luis Potosí, es endémica y la encontramos aquí también. Ageretina glabrata igual, Pinguícola ellersia también, se conocía solo de Guadalcázar, donde era su localidad tipo, y la hemos encontrado acá. Esto es interesante porque varias de estas especies nos ligan a la Sierra de 14, por un lado con el desierto chihuahuense, pero también con la Sierra Madre Oriental, y que es una filiación lógica. Estas son algunas de estas especies que recientemente se han registrado para la sierra, pero habría que destacar que incluso hay especies que no se conocían para la ciencia, que nosotros llamamos especies nuevas. Por ejemplo, este agave, que no ha sido descrito hasta la hora, y esta euforbia que encontramos en la cima del Cerro Quemado, que es una especie nueva para la ciencia. Y así sospechamos que si seguimos explorando la sierra, vamos a encontrar numerosas especies que no se conocían para ninguna localidad. Esto significa que la Sierra de 14 todavía está poco explorado y es necesario hacer más investigación florística para conocerla totalmente. Cuando comparamos la diversidad de la flora de Real de 14 con otras regiones del desierto chihuahuense, vemos que es moderadamente diversa, es decir, tenemos 687 especies de plantas, y en regiones como el Bolsón de Cuatro Ciénegas se conocen 860, en Guadalcázar más de 1000, en el Valle de San Luis Potosí 759, y solo en Monte Grande, San Luis Potosí, se conocen menos. Pero habría que ver que la superficie que estamos estudiando es más pequeña que las otras extensiones, que son 2 veces o 3 veces mayores, y entre más amplia la zona, pues mayor diversidad albergan. Sin embargo, reiteramos que no hemos conocido totalmente la flora. Esperamos que cuando terminemos los estudios, esta cifra de 687 casi llegue a las 900 especies o más. ¿Y qué nos explica esta diversidad? Bueno, lo que nos explica que tengamos tantas especies es la variabilidad topográfica de la Sierra de 14, su ubicación geográfica y su origen histórico. Es decir, desde el punto de vista histórico, ya les decíamos que compartimos especies con el altiplano y con la Sierra Madre Oriental. Y desde el punto de vista ecológico, la variabilidad ecológica es tan grande que permite la existencia de varios tipos de vegetación, que cada uno tiene una flora muy particular. Y esta imagen de los tipos de vegetación de la región nos muestra un poquito esa biodiversidad. Qué barbaridad. Bueno, si comparamos la flora si vemos la distribución de cada una de las especies, vemos que
La mayor parte de las especies son endémicas a México, pero también hay plantas que se distribuyen en todo el mundo, como pueden ser algunas malezas, o en América. Y me voy a saltar, porque me faltan 2 minutos. Bueno, hay plantas que están en peligro de extinción, son 65 especies que registra la norma. Principalmente cactáceas. Y me voy a las perspectivas porque me gustaría hacer un énfasis. Si seguimos con la perspectiva actual, esperamos lo siguiente. Uno, no hemos terminado de estudiar la diversidad de la flora y la lista se incrementará a casi 1000 especies. Si la dinámica de explotación de la vegetación sigue como hasta ahora, lo que esperamos es que las comunidades se continúen degradando y haya una mayor extinción de especies en la sierra. Se incrementará la erosión también, continuará el empobrecimiento de los suelos y se incrementará la pobreza entre los pobladores de la sierra. Aquí esta transparencia nos permite ilustrar por qué digo esto. Las zonas agrícolas que se han extendido sobre la sierra han causado, por un lado, el desplazamiento de los bosques y por otro, la erosión de los suelos. Cuando nosotros establecemos en laderas empinadas parcelas agrícolas, terminan por lavarse el suelo, como es en la parte de allá arriba, y al perder el suelo perdemos la capacidad productiva de los suelos. Y vamos cambiando las parcelas hacia los bosques, quitando los bosques, y el fenómeno es que incrementamos las zonas sin suelo y con una erosión creciente, como es en los alrededores de Real de 14. Después de 2 siglos o más de 2 siglos de establecimiento de la población de Real de 14, nosotros encontramos que toda la vecindad ya no tiene suelos fértiles y las comunidades vegetales están en plena degradación. De manera que este es el escenario que tenemos aquí, después de 2 siglos de ocupación de la sierra. Pero la dinámica continúa, no para. Seguimos explotando, seguimos teniendo ganadería extensiva y seguimos a veces quemando o usando especies. De manera que estamos provocando un proceso de aridización de la sierra y la destrucción de las comunidades vegetales. Si nosotros cambiamos nuestro punto de vista por el de la conservación, es decir, si partimos del punto de que la sierra es una área natural protegida y que debemos conservarla, tenemos de todos modos que terminar el inventario florístico, pero también tenemos que hacer estudios ecológicos que nos permitan ver la dinámica de las comunidades vegetales, de la fauna silvestre, del suelo, del agua, etcétera. Es decir, ver esto como un ecosistema. Definir y establecer áreas prioritarias para la conservación, diseñar programas de recuperación y restauración de las comunidades vegetales, realizar campañas de reforestación con especies nativas, etcétera, etcétera. Aplicar mejores técnicas de cultivo y explotación de los bosques, buscando un desarrollo racional y equilibrado, evitar el libre pastoreo del ganado vacuno y equino y caprino, establecer programas para evitar la erosión y procurar la recuperación de los suelos, establecer proyectos para mejorar el nivel de vida de los habitantes de la sierra, que eso debe ser desde la educación, la salud, hasta capacitación para el turismo. Y es imperativo, si tomamos esta perspectiva, cambiar el paradigma de uso del suelo y de la vegetación, de una explotación irracional y sin límite, a una búsqueda de un desarrollo racional y equilibrado. Y estas transparencias nos muestran que debemos conservar las pocas áreas que todavía tenemos cubiertas de bosques, como este bosque de encinos cerca de la Maroma, o este bosque de pino cerca de la Alberca, o este bosque de piñonero cerca de San José de Coronados, o este matorral rosetófilo en la cima del Cerro Quemado. Es decir, todavía tenemos que proteger, por un lado, lo que se mantiene y por otro, recuperar lo que hemos destruido a lo largo de los meses, de los siglos que hemos ocupado la sierra. No hay otro panorama. Y
Mi llamado sería que la organización debe partir de las comunidades, debe haber una mayor organización para enfrentar el futuro. Yo creo que no va a venir del gobierno, ni vendrá de las instancias burocráticas del gobierno. Si no nos organizamos al nivel de comunidades y después más ampliamente a nivel regional, no vamos a tener respuestas ni a esta destrucción, ni al cambio climático, ni a ninguna otra cosa que nos venga en el futuro. Es todo, gracias.